Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles 19 de junio del año 2019. Estamos con Teresa Herrera. Buen día, compañeros, audiencia. Fernando Escriña, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué perdiste ahí en el teléfono? No, estoy buscando el artículo de la un artículo de la Constitución. El teléfono tiene de todo. Hasta hoy en día, ¿viste? ¿Qué hacemos sin el teléfono? Entré en internet para ver Hernán Bonilla, buen día. Buen día, Emiliano. Y Edgardo Rubianes. ¿Qué tal? ¿Todos bien? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el tema que hace un rato veníamos tratando en la entrevista central. Alianza Nacional, el sector blanco que lidera Jorge Larrañaga, consideró descabellado el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos que plantea que la Corte Electoral debe controlar si las iniciativas de consulta popular implican o no un retroceso en derechos consagrados en la Constitución o transgresiones a las convenciones internacionales suscritas por nuestro país. El telón de fondo son el referéndum contra la ley integral de personas trans, promovido por el diputado Carlos Iafigliola, precandidato presidencial, y su colega Álvaro Dastugue, y el plebiscito por una reforma constitucional con medidas relativas a seguridad pública que impulsa justamente el precandidato Jorge Larrañaga. En una conferencia de prensa convocada especialmente, Larrañaga dijo que lo que subyace en este dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos es una visión ideológica de la mayoría frente amplista que domina esa institución. Habló también de intencionalidad electoral. Lo que subyace es una visión ideológica de la mayoría frente amplista que la domina. Quiero decir con toda la claridad, con toda la serenidad, pero con la firmeza que la situación amerita. Nosotros, lo dijo el doctor Aval Oliu, no queremos restringir ningún derecho. La reforma no restringe ningún derecho, no viola ningún tratado, ningún principio penal ni constitucional. Y si la institución de derechos humanos verdaderamente se preocupara y ocupara de los derechos humanos, en lugar de amagar, criticar de esta forma como subrepticiamente se pretende colar en la instancia electoral, se tendría que pronunciar a favor de la reforma. ¿Cómo han visto este debate fuerte que ha quedado planteado? ¿Quién empieza? Yo, si quieren. Teresa. ¿Ustedes se acuerdan de Mariano Grondona? Sí. Periodista argentino, abogado, sociólogo. Bueno. Yo tengo grabada una imagen de él cuando empezó a discutirse el tema de los delitos de lesa humanidad y la doctrina internacional de derechos humanos hace unas cuantas décadas atrás, que él en un momento dado dijo una imagen que a mí me quedó grabada. Él dijo: los derechos humanos hoy en día en el mundo son como una especie de caballo que sale salvaje a galopar y que no se puede parar. Es decir, la doctrina nueva de los derechos humanos implica que cada uno de los países más tarde o más temprano tendrá que ir acatándolas. Nadie puede sospechar que Mariano Grondona era un señor de izquierda, ¿no? O es un señor de izquierda, porque el pobre está vivo todavía, pero me refiero que nunca fue una persona que... Entonces a mí me parece que el circunscribir la discusión en torno a qué significan los derechos humanos a derechas o a izquierdas es errar en cuanto a cuál debe ser la orientación del debate. Y Uruguay hace mucho tiempo que tiene este problema. Uruguay suscribe todos los convenios internacionales sobre derechos humanos habidos y por haber. Y después alegremente, desde la Suprema Corte para abajo, se desconocen muchas veces, no digo que la Suprema lo haga siempre, pero se desconocen muchas veces esos convenios internacionales firmados, que como muy bien explicó el doctor Faropa hoy, son parte de del cuerpo constitucional. Porque la propia Constitución así lo determina, que una vez que se
firmó y se acordó un convenio de derechos humanos a nivel internacional, forma parte del cuerpo constitucional. El bloque constitucional. Bloque constitucional, exactamente. Entonces, esta discusión no es nueva. En todo caso, lo único nuevo de esto que está planteando la institución de derechos humanos es cuáles son los caminos o las formas por las cuales podría resolverse o dirimirse cuando se están planteando plebiscitos o situaciones, o plebiscitos, referéndum o lo que sea, que implican desconocer derechos ya reconocidos y ya establecidos. Entonces, a mí me parece que... La Institución Nacional de Derechos Humanos dice que siempre es posible someter a los diferentes mecanismos de democracia directa habilitados en Uruguay aquellos asuntos que amplíen o extiendan el marco de protección de los derechos humanos. En cambio, no habría que habilitar los que tuvieran signo contrario, lo que implicaran regreso, lo que implicaran retracción en derechos o incumplimiento de convenios internacionales. Y entonces sostiene que la Corte Electoral incluso debe juzgar las iniciativas de este tipo que lleguen a su consideración, que no debe ser simplemente un trámite el que se cumpla en la Corte Electoral, no es cuestión simplemente de chequear si están las firmas suficientes, sino que la Corte debería examinar el texto a reformar y si entiende que no hay una ampliación de derechos o el mantenimiento de derechos, si pasa lo contrario, como que debería bloquear, debería decir esta consulta no se hace, ¿no? Yo estoy de acuerdo porque además creo que es un tema también de economía, ¿no? De decir, bueno, ¿para qué vamos a hacer todo este proceso si después sabemos que al final va a terminar siendo inconstitucional? A ver, Fernando, dale tú, Bueno, abogado. yo voy a empezar por las formas, porque en estos casos las formas se hacen al fondo. La soberanía radica en la nación, no en una corte electoral que determine o interprete la Constitución. En ese aspecto discrepo profundamente con el doctor Faropa, a quien respeto mucho y a quien hubiese votado para una Comisión de Derechos Humanos sin duda, porque creo que es una persona titular de valores que en los que reconozco la facultad para esa tarea. Pero discrepo porque la Corte Electoral, atribuirle a la Corte Electoral esa facultad es precisamente es consagrar que la soberanía la voluntad de someter a la soberanía una reforma constitucional termina en manos de personas que en las que no radica precisamente la soberanía. Segundo, ¿cómo se resuelven estos problemas del bloque constitucional, como se dice? Se resuelven de la siguiente manera. El Uruguay, como bien dice Teresa, ha sido pionero en suscribir diversos tratados internacionales que protegen los derechos humanos. Incluso nuestra Constitución tiene rasgos de constitución iusnaturalista, en el sentido que los derechos humanos, aun cuando no estén consagrados en la Constitución, se entienden incorporados a ella por un tema de concepción filosófica que nos llevaría mucho a discutir y los constitucionalistas lo manejan mucho más. Pero sí digo, ¿qué ocurre, por ejemplo? Porque es la vieja pregunta que todos nos hacemos. Bueno, la soberanía radica en la nación y hay una forma de resolver los conflictos en la democracia que es la mayoría. Pero ¿puede la mayoría resolver, por ejemplo, que determinadas personas no tienen derecho, por ejemplo, a estudiar por razones étnicas, políticas, religiosas, etcétera? No puede. Pero ¿cómo se dirime eso? Eso se dirime precisamente en los tribunales de jurisdicción internacional que determinan o no la violación de derechos humanos. Es decir, en una palabra, no es un juego, digamos, de inventar la atribución una atribución a la Corte Electoral que no tiene. En todo caso, si se produce esa situación, habrá mecanismos a nivel internacional que juzgarán al Uruguay y tendrá las sanciones que internacionalmente se aplican. Lo que no se puede acá es inventar cosas locales para bloquear lo que se supone es un derecho, que es someter al soberano los conceptos. La Corte Electoral no es competente. Y además, con los respetos a la institución de derechos humanos, yo creo que es muy inoportuno plantear esto en este momento. Bueno, esa es otra discusión que también conviene que tengamos. Sí. A ver, Edgardo, vamos contigo. Obviamente yo aclaro que no soy formado en temas jurídicos y menos con tanto desarrollo constitucional
como el que está planteado. ¿En qué estás formado? Ya que estamos, aclarémoslo para los oyentes. En biología, en la vida política, En la vida en ciudadana. la vida ciudadana, pero esta parte de la especialidad... No, está bien, pero cada tanto vale repasar eso. Fernando es abogado, Teresa claro. es socióloga. Claro. A propósito, preguntan otra vez desde la audiencia si sos ciudadano uruguayo o no. El 9 de agosto tengo la audiencia para hacerme ciudadano Bueno, uruguayo. y Hernán es economista. Y uruguayo. Y uruguayo. Orgullosamente uruguayo. Orgullosamente uruguayo. Ciudadano natural. Bueno, seguimos. entonces decía que primero que el documento del instituto me pareció muy interesante y aprendí. Lo leí detenidamente y aprendí algunas cosas que para la mayoría de los uruguayos no resultaban naturales. ¿Es posible que una iniciativa popular sea desechada a pesar de contar con el número de apoyos exigido electoralmente? Esa es una pregunta que está en la base de esto. Claro. Y que hasta ahora uno decía, cualquier iniciativa popular se alcanzaba el porcentaje exigido para el referéndum, para el pre-referéndum, para el plebiscito. Uno consideraba que eso ya habilitado eso, era un tema de que las firmas se comprobaran de que eran ciertas o no como pasó en otras oportunidades, pero bueno. Y se habilitaba esa instancia. Pero el planteo del instituto es que ahí hay una restricción. Entiende que hay una restricción. En torno a eso sí entra en conflicto con esto que decíamos que Emiliano planteaba anteriormente, sí entra en conflicto con un principio que es el principio de no reversibilidad de lo que se ha avanzado en términos de derechos humanos. Es decir, una vez que se logró algo, para atrás no se puede ir. Y este es otro principio que yo tampoco tenía claro. La existencia, tampoco tenía claro la existencia, reconozco. O sea, no podemos volver para atrás de cosas que se ha avanzado en términos de derechos humanos. Sí. Por una sola, porque esto es conceptual y es muy importante, y lo dijo el doctor Faropa, pero su dictamen contradice sus propios dichos. Los derechos humanos no se constituyen por la Constitución, se declaran, es decir, son preexistentes a la Constitución. Claro. Entonces, acá no se trata de hacer regresión, marcha atrás, marcha adelante. Es decir, acá hay un tema que es bien claro. Los derechos humanos existen. Lo que hace el Estado es reconocer su existencia, su preexistencia al propio Estado. Entonces, decir que una vez constatado no se pueden derogar es que es un absurdo, porque el derecho humano ya preexiste al propio texto. Estoy de acuerdo, y por eso cuando cuando se habla de los nuevos derechos, es un error, no son los nuevos derechos, es el reconocimiento de derechos que siempre debieron reconocerse. Ahí está. Perdóname porque Sí, es un tema que no es menor. A ver, una puntualización ahí, porque una de las iniciativas de consulta popular que está en curso tiene que ver con la ley trans. Sí, claro, en ese caso me parece y allí clarísimo. la lectura que todos tendemos a hacer es que esa ley consagró nuevos derechos. No son nuevos derechos. Y que lo que estaría en todo caso en discusión es si se puede derogar esos nuevos derechos, no que una vez otorgados esos derechos ya quedarían firmes y no podrían revertirse, ¿no? Tú decís que no son nuevos derechos, que son derechos que ya existían. Es decir, todos los Eso seres lo humanos resolverá la tienen, Suprema Corte de Justicia. pero todos los seres humanos tienen derecho a vivir de la forma que lo deseen, siempre y cuando, por supuesto, no agredan a otros, y tienen derecho a que sea reconocido por ejemplo, su atención a salud, una serie de cosas que hasta ahora, en lo que tiene que ver en el mundo con las personas trans, siempre han tenido dificultades y han sido marginadas. Ahora, el tema es, ¿esos son nuevos derechos? No, es el derecho que tienen como personas a que se reconozca su forma de vivir. Es una ley, ¿no? Estamos mezclando lo que es la derogación de una ley con la incorporación a la Constitución de artículos, es decir, mezclamos. Son cosas diferentes pero y tienen Pero el tratamientos informe de la diferentes. Institución Nacional de Derechos Humanos habla de las dos cosas, ¿no? Claro, Porque, por ejemplo, cita la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman versus Uruguay, donde lo que estaba en juego era una ley, la ley de caducidad. Claro. La Corte Interamericana sostiene el hecho de que la ley de caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en 2 ocasiones, no le concede automáticamente ni por sí sola legitimidad ante el derecho internacional. Ahí estamos hablando de una ley. Ahí hay un pronunciamiento internacional que tendrá toda la discusión que ya hemos tenido en varios niveles. Yo lo que quiero insistir es perdóname que te Estaba hablando Edgardo, sí, vamos a dejarlo que vamos a dejar continúe. terminar. Voy para la segunda vuelta.
O sea, es obvio que estamos entrando en una temática difícil, ¿no? Que seguramente muy importante porque hace a muchas cosas, y hace a cuando hablamos del mundo moderno, del siglo XXI, etcétera. Estos son las temáticas que tienen que ver con eso, y por lo tanto es muy importante ponerlo sobre la mesa. Para mí no está mal que la institución lo ponga, el Nacional de Derechos Humanos lo ponga sobre la mesa con este documento que hizo, que podrá ser muy espeso, obviamente. Es espeso. Que es espeso. Hay que leerlo con calma. Hay que leerlo un par de veces, y no es fácil, pero me parece que es muy interesante que poder manejar elementos de ese tipo que en la discusión común, clásica, incluso de los más politizados y más preocupados por desconocemos en la cotidianidad muchos de esos conceptos que están planteados y que algunos son aceptados y otros que son discutidos. Lo del bloque constitucionalista es un concepto que yo tampoco no estaba acostumbrado a escucharlo como concepto, y bueno, y que es importante manejarlo y empezar a no me parece de recibo la forma de respuesta que hizo Larrañaga ayer, que el ataque que lo transforma en una cosa partidaria chiquita. ¿Está? La respuesta, no lo que dijo Ramírez. Por eso yo empezaba con Grondona. Que es una discusión más de filosofía constitucional o filosofía jurídica. Pero sí la forma que encaró Larrañaga el tema, que es como una discusión de si somos de A o B, y eso es lo que determina. Yo creo que acá, en el fondo, hay aspectos de discusión, de filosofía y de juridicidad nacional e internacional que es bienvenida, que se desarrolle y que se ha planteado. Tú decías, bienvenida a la discusión. Está bueno plantearlo en esos términos, porque quedaba claro en la entrevista hace un rato con el doctor Faropa, pero además queda claro por lo que es la Institución Nacional de Derechos Humanos que un informe como el del lunes no mandata nada, ¿no? No es vinculante. No es vinculante. Si bien el informe dice que la Corte Electoral podría bloquear una consulta popular si entendiera que su contenido, en fin, implica regresión en derechos o transgresión a convenios internacionales, es la opinión de la Institución Nacional de Derechos Humanos, para que ahora la Corte Electoral resuelva, para que el sistema político resuelva. Pero que incluso es opinión, no es resolución. La opinión minoritaria dice que no sea la Corte de Derecho, sino que sea la Suprema Corte de Justicia, por lo que acaba de decir Faropa, informó recién contigo. O sea que está planteado la discusión incluso de cuál es el organismo competente para hacer el caso de transformar una iniciativa popular que tuvo cierto apoyo en no viable desde el punto de vista... Sí, pero son cosas distintas, porque si quien interviene es la Corte Electoral, como interviene cuando controla las firmas, etcétera, directamente puede, según la Institución Nacional de Derechos Humanos, bloquear la consulta, es decir, esta consulta no se hace. Pero es si quien interviene, ¿no? Si quien interviene es la Suprema Corte, interviene después que se consagró la reforma constitucional. Después que se pronunció el soberano, pero ¿cómo antes? Yo la verdad me escandaliza el informe en esas conclusiones, porque solo de pensar que la Corte Electoral podría decirle a quienes impulsan una consulta al soberano, mire, esto ¿sabe qué? Esto para mí es regresivo, bla, 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 bla. Entonces no se hace, me parece, es escandalosamente antidemocrático. Pero voy a decir una cosa más para alargar en la mesa para el debate. Para que después pueda hablar. Yo no firmé la reforma de ninguna de las dos reformas. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra lo cuidadoso que hay que ser cuando estamos incorporando normas a la Constitución de la República, porque después vienen estos problemas. El doctor Faropa ponía el ejemplo de los derechos de los jubilados, que como se votó en un plebiscito ya no se puede cambiar. Bueno, perdón, discrepo con eso, no es así, porque entre otras cosas no es una materia constitucional. Entonces, tengamos mucho cuidado con seguirle metiendo a la Constitución, etcétera. Por otra parte, la reforma que sostiene, que en eso sí yo estoy de acuerdo, que el allanamiento nocturno, que hoy no se puede ni aún con orden de juez competente. Eso es derogar eso, es regreso, era un derecho que no... Es decir, hay temas que no deben estar en la Constitución, que son materia de ley. ¿Por qué? Porque la constitucionalidad la juzga la Suprema Corte de Justicia en función de principios muy generales
que es ese bloque constitucional. Y si se consagra una norma que violenta esos principios filosóficos liberales del Estado liberal, porque por lo menos subrayémoslo, ¿no? Todas estas consagración de los derechos humanos es del Estado liberal. Ninguna dictadura, ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada, consagró ningún derecho, sino que fue el espíritu de la libertad, Hernán. que es una lucha eterna, ¿no? Algunos apuntes, no pasa nada. Te cedo la derecha porque vos sabés más que yo de estos temas, hermano. Bueno, todos somos aprendices, ¿eh? Algunos apuntes prácticos y después algunas cosas sobre el tema más de fondo. Yo tampoco firmé ni ninguna de las dos iniciativas, ni voy a votar ninguna de las dos iniciativas. Lo digo para que la audiencia y la mesa tenga alguna idea, aunque en alguno de estos temas ya lo hemos debatido en alguna mesa anterior. Creo que sobre el pronunciamiento, lo primero que a mí me llama la atención es la oportunidad. Porque hay un tema que ha estado en debate que es los pronunciamientos de los organismos públicos en un año electoral. Por ejemplo, ha estado en discusión si hasta la evaluación educativa se debe difundir este año, porque es año electoral y podría ser usado como argumento electoral. O la Junta de Corrupción ha dicho que no va a tener pronunciamientos este año porque es año electoral y puede influir en la campaña. Entonces, la selectividad de los organismos públicos para pronunciarse sobre los temas que están en debate a mí me preocupa. Creo que no puede ser que en algunas cosas sí entren en campaña o en los temas de debate de la campaña y en otros temas no. Y que eso tenga un viso oficialista, como está teniendo, me parece que es una intromisión indebida en la campaña. Sobre el tema más de fondo, a mí me da la sensación de que este tema de los derechos y qué cosas se pueden legislar y que no, que hay que meter en la Constitución, en Uruguay está muy entreverada. Porque las posiciones típicas de, llamémosle más de derecha o más de izquierda en el mundo, en Uruguay quedaron bastante mezcladas, sobre todo, me parece, a partir de la discusión de la ley de caducidad, ¿no? La posición más típica de la izquierda, de origen rusoniano, es esto que la voluntad general, la mayoría puede legislar sobre cualquier cosa. Rousseau desconocía todos los derechos humanos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a reunión, no existían, y la mayoría podía hacer lo que se le cantara. Y eso es un poco el origen de la izquierda moderna. La derecha en general ha estado más basada en el derecho natural y que los seres humanos tienen derechos que son inalienables y que la mayoría no puede legislar por el derecho a la vida, etcétera. Me parece, es una opinión personal para debatir, que un poco la discusión de la ley de caducidad en Uruguay trastocó un poco eso y le incorporó un poco al discurso más de derecha el tema más mayoritarista y a la izquierda una concepción de derechos humanos que es más propia de la derecha. Y por eso uno ve cuando el debate entre los partidos de estos temas una cosa muy entreverada, mucho más entreverada de lo que uno ve en el resto del mundo. La complicó, Hernán. La complicó No, al punto. la cita de Rousseau, no sé si la cámara lo estaba mostrando, pero mientras hablaba Hernán, Fernando ponía una cara como de... Bueno, tendríamos que ser Te desconcertó por completo con el planteo, ¿no? Bueno. Me desconcertó un poco, es decir, a ver. No, a ver, vamos a ir seguir, cerrando porque tenemos otros temas para tratar. Tenemos otros temas y quiero una ronda rápida de cada uno y cerramos. A ver, las feministas tenemos una larga trayectoria estudiando, analizando y trabajando y defendiendo derechos humanos, ¿está? Sí. Por eso yo digo que creo que, y cuando digo las feministas, podría decir los movimientos feministas, pero sin embargo, en el tema de derechos humanos estamos todas de acuerdo, más allá de cualquiera sea la orientación política. Más allá de que dentro del movimiento feminista hay gente de izquierda, hay gente de centro y hay gente de derecha. Entonces, insisto, a mí me parece que hay temas, como los de los derechos humanos, que trascienden los planteos tradicionales de la izquierda y de la derecha. Me parece que si los miramos desde ese punto de vista, estamos haciendo una discusión que no corresponde. Por eso suscribo, más allá de lo que sí puede ser la Corte Electoral o no, porque ya en esas cosas no me puedo meter porque no soy abogada, pero sí suscribo totalmente lo que tiene que ver con que la doctrina de derechos humanos y los derechos humanos están por encima de cualquier legislación en cualquier lugar del mundo. Le guste o no le guste a los uruguayos, a los rusos, a los cubanos o a los dominicanos, no importa. Sí, pero el punto acá es si la Corte Electoral puede o no bloquear, ¿no? Sí, eso no puedo decirlo porque no soy abogada. Alguien pregunta, ¿se podría plebiscitar la legalización del racismo? Una reforma constitucional que estableciera
La esclavitud en Uruguay Claro que no. debería ser habilitada por la No, Corte no, Electoral. claro. Porque la propia Constitución dice que no están incorporados solo los derechos humanos a los que alude Claro, pero expresamente, en ese caso, sino ¿quién no? todos ¿Quién- aquellos. quién En ese diría que caso, no? en ese caso no Juntan la sería la firma. Corte Electoral, por supuesto, sería No. un organismo internacional, Pero, la Corte Interamericana de no. Derechos Humanos, Sí, pero yo digo- ante la que se presentaría la minoría afectada Claro, y pero bien. condenaría al Uruguay Pero con las mientras sanciones dura, internacionales. Fernando, pero mientras la dura el pregunta- proceso, la se hace el pregunta Pero la discutido. pregunta no es esa, la pregunta es si se pregunta puede es- hacer la votación, ¿no? Claro, esa es la pregunta, Claro. es la dificultad, Claro. porque yo estoy de acuerdo, a mí no me suena bien lo de la Corte Electoral, No, no me claro, gusta, va claro. por la integración, la cartilla como tiene. Pero el ejemplo es un buen ejemplo, Es si un bueno, buen está, ejemplo. decimos, es un disparate, Claro. esto no va a correr, no va a ser aceptado y bueno, pero lo hacen, lo votan, llega a votarse, entonces ahí hay un agujero. Porque el que- proceso de interamericano es larguísimo. Claro. Cerramos. Lo Mientras último, tanto, Hernán, se vota. sobre esto que apareció ahora. No, siempre el tema de lo que se plantea al final, ¿quién resuelve? ¿no? Porque Claro. estamos todos de acuerdo que debería haber derechos que son inalienables, que todos estamos en contra de estos ejemplos que se ponían, que se pueda votar, que se incorpore en la Constitución elementos racistas, xenófobos, lo que sea, pero ¿quién pone el límite a eso? Porque si se hace una reforma constitucional para incorporar esas cosas, la reforma constitucional puede modificar la Constitución. Entonces, siempre hay un tema acá que es discutible, dónde se pone el límite, quién puede pronunciarse. Ahora, sí creo que tiene que haber derechos que las mayorías no pueden anular. Eso Pero está es así. discutido. Quizás sería bueno que Emiliano conformara una mesa con constitucionalistas, docentes, etcétera, para discutir. Este tema es un tema que siempre se discutió. Que lo solucionó el naturalismo, que fue de origen religioso al principio, donde se llama, estos derechos son anteriores al hombre, puestos por Dios, etcétera. Después el naturalismo racional, donde se buscó una explicación desde el punto de vista humanista, etcétera. Es decir, es notorio que los derechos parten de un supuesto que es la igualdad y la libertad y la solidaridad o la fraternidad, que son principios universalmente aceptados desde la Declaración de los Derechos Humanos. Por eso el avance para el ser humano, cuando se hace una declaración y dice, bueno, pues son palabras, es un papel. No, es muy importante. Cuando el ser humano como tal reconoce determinados derechos y asume determinadas responsabilidades, es un paso enorme de la humanidad. Es un paso enorme y es un paso reciente en la historia del ser humano, y eso es lo que tenemos que valorar de las declaraciones del orden jurídico internacional público, ¿no? Dos datos para pasar a otro tema después. Lo que la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió es un comunicado, es una opinión, no resulta vinculante. Es más, la Corte Electoral, si quisiera seguir el criterio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ya no estaría a tiempo, ¿verdad? Porque ya habilitó las dos consultas y estas van a tener lugar. Este parece que es un debate que se abre con vistas al futuro, más bien con relación a otras consultas de ahora en adelante.